El poder espiritual del ajo, una herramienta de protección en la fe. Desde tiempos antiguos, el ajo ha sido algo más que un simple condimento en la cocina. Para muchas culturas, este pequeño bulbo ha simbolizado protección y fortaleza, una barrera entre lo sagrado y lo maligno. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene el ajo que le otorga tanto poder espiritual en la imaginación humana? Al explorar las enseñanzas bíblicas, encontramos que Dios nos dio todas las plantas con un propósito especial, como declara en Génesis 1:29. He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Para muchos, estas palabras refuerzan la idea de que cada elemento de la creación tiene un propósito divino y único. En el caso del ajo, su uso como símbolo de protección está documentado en diversas tradiciones. En la antigua civilización egipcia, el ajo era considerado sagrado. Los egipcios lo ofrecían a sus dioses y creían firmemente que tenía el poder de ahuyentar a los espíritus malignos. Durante la Edad Media, también se pensaba que este poderoso bulbo podía alejar criaturas oscuras, como los vampiros. Detrás de estas creencias había una intuición de que el ajo, con su fuerte aroma y propiedades antibacterianas, era una barrera contra influencias negativas, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Al mirar más profundamente, este uso de plantas como medios de protección no es ajeno a las enseñanzas bíblicas. En Números 19, por ejemplo, Dios instruye a Moisés a usar hierbas específicas para purificar al pueblo después de cometer el grave pecado del becerro de oro. La Biblia nos enseña, una y otra vez, que hay una dimensión espiritual en lo físico. Cada elemento de la creación puede actuar como vehículo de bendición, purificación y, en el caso del ajo, protección. Entonces, ¿es posible que el ajo haya sido pensado por Dios como una ayuda para nosotros en nuestra batalla espiritual diaria? En Efesios 6:12, se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quizás, al igual que el incienso y la mirra, que en el tabernáculo simbolizaban la santidad y elevaban las oraciones hacia Dios, el ajo podría haber servido en el pasado como un símbolo más en esta batalla, brindando una capa adicional de protección en la vida diaria. Para quienes practican la fe cristiana, el ajo puede representar una manifestación física de la barrera protectora que Dios nos ofrece. Aunque no se menciona explícitamente en este contexto en las Escrituras, su uso como símbolo de protección en otras culturas y su efecto purificador han inspirado a muchos creyentes a verlo como una bendición que fortalece tanto el cuerpo como el espíritu. El ajo en las culturas antiguas y su conexión con las enseñanzas bíblicas. Desde tiempos antiguos, el ajo ha sido considerado no solo como un alimento, sino como un símbolo de protección espiritual y un amuleto poderoso contra fuerzas malignas. Esta creencia se remonta a la civilización egipcia, donde el ajo tenía un lugar sagrado en la vida cotidiana y en los rituales. Los egipcios no solo lo utilizaban en sus ofrendas a los dioses, sino que lo consideraban un don divino, otorgado para proteger a quienes lo llevaban consigo o lo consumían regularmente. Era tan valorado que se usaba incluso como moneda, demostrando su gran importancia. Para los trabajadores que construían las imponentes pirámides, el ajo no era solo una fuente de nutrición, sino una manera de mantener a raya las enfermedades y de recibir, según sus creencias, fuerza espiritual en su agotador trabajo. El rol del ajo como protección espiritual no se limitó al antiguo Egipto. En la Edad Media, se pensaba que el ajo podía repeler criaturas de la oscuridad como los vampiros y que, cuando se colocaba en las puertas de las casas, creaba una barrera contra las energías negativas. Este uso del ajo como escudo protector surge de una tradición donde el olor penetrante del ajo se percibía como una manifestación de fuerza, una presencia que, al llenar el aire, alejaba todo mal. Esta tradición de usar el ajo como medio de defensa espiritual puede parecer solo una superstición popular, pero cuando miramos las Escrituras, encontramos un trasfondo más profundo en la idea de la creación divina como protectora y purificadora. En Génesis 1:29, Dios dice: He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Esta declaración da valor y propósito a cada planta creada por Dios, y muchas culturas han interpretado esto como un recordatorio de que todos los elementos naturales, cuando se usan con fe, pueden tener un papel en la protección y el bienestar humano. La Biblia nos da muchos ejemplos del uso de elementos naturales con fines espirituales.
En Números 19, después del pecado del becerro de oro, Dios instruye a Moisés para que utilice ciertas hierbas en un proceso de purificación del pueblo, mostrando que, en momentos de desafío espiritual, Dios proporciona recursos físicos como símbolos de su misericordia y poder purificador. Este mandato muestra cómo elementos físicos pueden actuar como vehículos de limpieza y restauración espiritual, acercando a los creyentes a un estado de gracia. Aunque el ajo no se menciona en estos pasajes específicos, su rol en las culturas antiguas como protector espiritual puede verse en armonía con estos principios bíblicos de purificación y protección. Algunas interpretaciones cristianas ven el ajo como una herramienta dada por Dios para la batalla espiritual. En Efesios 6 y 12, se nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La guerra espiritual de la que habla el apóstol Pablo es una batalla en múltiples dimensiones, y algunos cristianos creen que Dios ha dejado en la creación recursos físicos que simbolizan su protección, como el ajo. Así como en las ceremonias religiosas se usan el incienso y otras hierbas para santificar el espacio y elevar las oraciones, el ajo puede verse como una barrera que invoca la presencia de Dios y aleja las fuerzas negativas. En la fe cristiana, el uso del ajo en ciertos rituales domésticos no implica que el ajo mismo posea poderes especiales. En cambio, el ajo se convierte en un símbolo de la protección que Dios ofrece, un recordatorio físico de la batalla entre el bien y el mal. Al colocar ajos en las entradas de sus hogares o al consumirlo con reverencia, algunos creyentes expresan su fe en que Dios está presente y que su protección nos rodea. La práctica de consagrar el ajo en la oración antes de utilizarlo en el hogar o en rituales personales refleja una comprensión profunda de que la fuerza espiritual no está en el ajo, sino en el acto de fe que lo acompaña. La intersección entre el uso cultural del ajo como protección y la enseñanza bíblica sobre la provisión divina nos recuerda que, en última instancia, Dios utiliza los elementos más simples para manifestar su cuidado y presencia en la vida de su pueblo. El ajo, como símbolo de protección, ayuda a los creyentes a visualizar esa defensa divina, transformando lo ordinario en un recordatorio constante de su amor y cuidado. El rol del ajo en la guerra espiritual. A lo largo de los siglos, el ajo ha sido reconocido como un elemento fundamental en la lucha espiritual, no solo en la práctica popular, sino también como símbolo de la fortaleza que Dios ofrece a su pueblo en la batalla contra las fuerzas de oscuridad. Aunque las escrituras no mencionan específicamente el ajo en este contexto, su uso en rituales de protección y purificación a lo largo de la historia humana refleja el deseo de los creyentes de invocar la presencia de Dios para repeler el mal. La Biblia es clara en que los cristianos están inmersos en una lucha espiritual constante. En Efesios 6 y 12, el apóstol Pablo escribe, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta advertencia revela la existencia de una dimensión espiritual que rodea al creyente y que requiere una preparación y defensa continua. La armadura de Dios, descrita por Pablo en este pasaje, se ha convertido en un pilar de la fe cristiana, donde cada elemento, la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración forma parte de una barrera protectora. Sin embargo, en la vida diaria, los creyentes también han encontrado en elementos naturales, como el ajo, una representación física de esta protección espiritual. En algunas culturas cristianas, especialmente en el Mediterráneo y en comunidades ortodoxas, el ajo se ha utilizado como herramienta para la purificación del hogar y la defensa contra las influencias negativas. Aunque no es un sacramental oficial de la Iglesia, el ajo se emplea en ciertos rituales familiares o locales, donde su olor fuerte y penetrante se considera capaz de repeler energías indeseadas. Colocar dientes de ajo en las puertas y ventanas del hogar, o llevar un pequeño diente en el bolsillo, son prácticas comunes en comunidades que creen en el poder simbólico del ajo para crear una barrera espiritual. Este uso es paralelo al simbolismo de los sacramentales cristianos, como el agua bendita y el aceite de unción, que se emplean para invocar la protección y la gracia de Dios. El papel del ajo en la guerra espiritual se fundamenta en su significado simbólico, representa la fe y la convicción de que Dios está presente, protegiendo a los fieles. Al igual que el incienso en el tabernáculo, cuyo aroma ascendía hacia el cielo como símbolo de las oraciones de los fieles, el ajo se utiliza para establecer un entorno de santidad, un espacio donde las influencias malignas no pueden entrar. Este uso del ajo, entonces, es un acto de fe,
una declaración de que el creyente reconoce la protección de Dios en todos los aspectos de su vida, desde lo espiritual hasta lo físico. La tradición de usar el ajo en ritos de protección tiene sus raíces en prácticas antiguas, como las observadas en la Mesopotamia, donde se creía que el ajo tenía el poder de ahuyentar demonios y enfermedades. Esta práctica se adoptó en otras culturas, incluyendo la cristiana, donde ciertos sacerdotes en rituales de exorcismo empleaban el ajo como símbolo de purificación. En estos casos, el ajo, combinado con oraciones y agua bendita, se convierte en un escudo tangible que recuerda a los presentes que la verdadera fuerza reside en Dios y no en el ajo en sí. Esta creencia no implica idolatría hacia el ajo, sino que convierte al ajo en un recordatorio físico del poder de Dios sobre las fuerzas malignas. La enseñanza cristiana insiste en que el poder de defensa espiritual no está en los objetos, sino en la fe. Sin embargo, en medio de la guerra espiritual, los creyentes buscan a menudo objetos que les recuerden su propósito y su conexión con Dios. Así, el ajo consagrado, al igual que otros elementos simbólicos, como la cruz, se convierte en un medio tangible para recordar a los fieles que Dios está siempre presente, brindándoles protección en cada momento. Cuando un creyente utiliza el ajo como protección, no está depositando su fe en el ajo, sino en el poder de Dios que lo rodea y lo ampara. Al consagrarlo mediante una oración, el ajo se convierte en una manifestación física de la confianza en Dios, una herramienta que invoca su gracia. El simbolismo del ajo en la guerra espiritual también nos recuerda que Dios nos da los medios para resistir las tentaciones y rechazar las influencias negativas. Así como el fuerte olor del ajo aleja físicamente a ciertos seres, representa espiritualmente la fuerza de Dios para ahuyentar lo que es perjudicial para nuestras almas. Cada vez que un creyente coloca un diente de ajo en su hogar, en su bolsillo o lo consagra en un ritual de oración, está renovando su fe y declarando su dependencia de la protección divina. En este contexto, el ajo es mucho más que una planta, es un símbolo de la presencia de Dios en medio de la batalla espiritual. Al utilizarlo, los creyentes afirman su fe en la capacidad de Dios para protegerlos y los ayuda a recordar que, aunque la lucha espiritual es constante, nunca están solos. Propiedades curativas y espirituales del ajo en la antigüedad. El ajo ha sido reconocido durante siglos no solo por su valor nutricional, sino por sus propiedades curativas y espirituales. Su uso se remonta a las civilizaciones más antiguas, donde se consideraba un don de la naturaleza con cualidades protectoras y medicinales excepcionales. Entre los antiguos griegos y romanos, el ajo no solo se utilizaba como alimento, sino como una verdadera herramienta de sanación. Hipócrates, el llamado padre de la medicina, recomendaba el ajo para tratar infecciones, problemas respiratorios y dolencias internas, convencido de que sus propiedades curativas provenían de un poder que iba más allá de lo físico. Al igual que los egipcios, los griegos creían que el ajo podía fortalecer tanto el cuerpo como el espíritu, preparándolos para la batalla y para los desafíos diarios. En la antigua Roma, el ajo era esencial para los soldados. Antes de entrar en combate, los guerreros romanos consumían dientes de ajo, convencidos de que les otorgaría valor y los protegería de los peligros en el campo de batalla. Esta práctica no era casual, sino que reflejaba la profunda creencia de que el ajo tenía la capacidad de infundir fuerza y resistencia física y espiritual. Al consumirlo, los soldados no solo obtenían energía, sino que también se sentían cubiertos por una barrera protectora que los preparaba para enfrentarse al enemigo. Esta costumbre de ingerir ajo antes de la batalla se convirtió en un ritual que reforzaba la fe de los soldados en que el ajo podía actuar como un escudo, protegiéndolos tanto de las heridas visibles como de las amenazas invisibles. La idea de que el ajo tiene el poder de proteger y sanar tanto el cuerpo como el espíritu no se limita a las culturas antiguas, sino que se conecta profundamente con las enseñanzas bíblicas sobre el cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19-20, se nos recuerda, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? No se pertenecen a sí mismos, porque fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este versículo resalta la importancia de cuidar el cuerpo, y el ajo, con sus propiedades de sanación y protección, se convierte en un símbolo de esta responsabilidad espiritual. Consumir ajo y utilizarlo como remedio no es solo una cuestión de salud física, sino también una manera de honrar a Dios al cuidar el templo que nos ha dado. Más allá de su papel en el ámbito físico,
el ajo también era considerado un agente de purificación espiritual en culturas antiguas. En la Mesopotamia, por ejemplo, se creía que el ajo podía proteger a las personas de los demonios y las enfermedades, actuando como un escudo espiritual. Este uso del ajo como purificador y protector fue adoptado en diversas tradiciones, donde su fuerte olor y sus efectos sobre el cuerpo eran vistos como signos de su poder para ahuyentar las energías malignas. Aunque no se menciona explícitamente en las escrituras, el simbolismo del ajo como agente protector y sanador puede verse como una extensión de los recursos naturales que Dios ha puesto a disposición del hombre para su bienestar físico y espiritual. El ajo, además de actuar como protección, se ha demostrado científicamente que contiene compuestos como la alicina, que le otorgan sus propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas. Cuando se tritura o corta, el ajo libera este compuesto, cuyo fuerte aroma es tan poderoso como sus beneficios medicinales. La alicina es capaz de combatir bacterias, virus y hongos, convirtiendo al ajo en un remedio natural contra infecciones y fortaleciendo el sistema inmunológico. Este poder curativo y protector del ajo es una manifestación tangible de cómo Dios provee a la creación con elementos que promueven la salud y la protección, demostrando una conexión entre lo físico y lo espiritual en cada uno de los aspectos de la vida. En la guerra espiritual, donde el creyente se enfrenta a fuerzas malignas, el ajo se convierte en un símbolo de resistencia y protección. Al igual que las escrituras nos recuerdan la importancia de fortalecer el cuerpo para mantener la mente y el espíritu en armonía, el ajo representa un recurso que nos ayuda a mantenernos íntegros tanto en cuerpo como en alma. En el contexto bíblico, la sanación física a menudo se ve como un reflejo de la sanación espiritual. Cuando Jesús sanaba a las personas, como en Marcos 5:34, les decía: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción». En este pasaje, se puede observar cómo la sanación del cuerpo y la del alma están intrínsecamente unidas, y el ajo, con su capacidad para curar físicamente, se convierte en un símbolo de esta sanación integral que Dios ofrece a todos aquellos que confían en Él. Por último, el ajo también simboliza la preservación espiritual. Al igual que su capacidad para preservar los alimentos, manteniéndolos frescos y libres de bacterias, representa la capacidad de Dios para preservar el alma de sus fieles. En medio de las pruebas y los desafíos, el creyente sabe que su fe puede ser preservada y fortalecida por la gracia divina. En este sentido, el ajo se convierte en un recordatorio constante de que Dios es nuestro guardián, quien nos protege de la corrupción espiritual y nos permite permanecer firmes en la fe, incluso en los momentos más difíciles. Así, el ajo, con su dualidad de protección y sanación, refleja la esencia de la vida cristiana. No solo debemos protegernos del mal, sino también buscar continuamente la purificación y renovación de nuestras almas. Al utilizar el ajo como símbolo en nuestras prácticas espirituales, nos recordamos a nosotros mismos la constante necesidad de depender de Dios, quien nos ofrece no solo sanación y protección para el cuerpo, sino también para el espíritu. El ajo comparado con otras hierbas sagradas en la Biblia. Desde los tiempos más antiguos, diversas culturas han reconocido el poder espiritual de ciertas hierbas y plantas, otorgándoles un papel destacado en rituales sagrados, protección y purificación. Entre estas hierbas, el ajo ocupa un lugar especial en muchas tradiciones, aunque en la Biblia no se le menciona directamente con el mismo propósito que otras plantas como el incienso, la mirra o el hisopo. Sin embargo, al observar el simbolismo y el uso de estas hierbas en las escrituras, podemos identificar puntos de conexión profundos que nos ayudan a entender cómo el ajo podría representar un símbolo de protección espiritual y purificación. En Éxodo 30, 34-38, Dios da instrucciones precisas sobre la mezcla de incienso sagrado que debía ser quemado en el tabernáculo, compuesto de resina, estacte, gálbano e incienso puro. Este incienso debía ser preparado únicamente para el uso en el altar, donde el humo simbolizaba las oraciones del pueblo de Dios elevándose hacia el cielo. En el Antiguo Testamento, el incienso tiene un significado espiritual muy profundo, ya que representa la presencia de Dios y la santidad que purifica el espacio sagrado. Esta práctica de quemar incienso no solo tenía un propósito ceremonial, sino que también actuaba como barrera simbólica contra las fuerzas de impureza que pudieran interrumpir la relación entre Dios y su pueblo. El hisopo es otra planta que tiene un papel importante en los rituales de purificación en la Biblia. En Números 7 y 18,
se menciona el uso de hisopo en la ceremonia de limpieza, donde se sumergía en agua mezclada con cenizas de una vaca roja sacrificada y se rociaba sobre aquellos que habían sido contaminados por la muerte o por el pecado. Este acto de purificación representaba la eliminación de la impureza y la restauración de la santidad en la persona. El hisopo, con su capacidad para absorber y transferir el agua purificadora, era visto como un medio de purificación que conectaba el plano físico con el espiritual. Este simbolismo del hisopo muestra cómo las plantas pueden actuar como canales de limpieza espiritual, llevándonos a reflexionar sobre el uso del ajo en rituales de protección. La mirra también es una hierba de gran significado en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Se nos dice en el Evangelio de Mateo que la mirra fue uno de los 3 regalos ofrecidos por los Reyes Magos al niño Jesús. La mirra simbolizaba la santidad y la preparación espiritual, y era utilizada tanto como un perfume sagrado como un elemento en los rituales de embalsamamiento. Al igual que el incienso, su aroma fuerte y duradero era una representación de la eternidad y la gracia, mostrando que, aun después de la muerte, la influencia espiritual perdura. El uso de la mirra como símbolo de preservación espiritual y santificación sugiere que las plantas pueden ser mucho más que simples elementos físicos, pueden representar la relación continua entre el creyente y la protección divina. Aunque el ajo no se menciona explícitamente en estos contextos, las culturas antiguas han utilizado su fuerte aroma y sus propiedades antibacterianas como herramientas para repeler fuerzas espirituales adversas, similar a la función del incienso y el hisopo. Con su olor penetrante y su capacidad de limpiar el ambiente de influencias dañinas, el ajo podría haber sido visto en culturas de Oriente Próximo como una protección contra la corrupción física y espiritual. Al igual que el incienso, que eleva las oraciones hacia el cielo, el aroma fuerte del ajo podría haber sido interpretado como una presencia activa en la lucha contra las fuerzas del mal, recordando al creyente la constante presencia de Dios. Otro paralelo entre el ajo y estas hierbas sagradas se encuentra en la creencia de que las plantas pueden tener un papel de protección en los hogares. En algunas comunidades cristianas tradicionales, el ajo se cuelga en las puertas y ventanas como un símbolo de barrera espiritual, del mismo modo en que el incienso se quema en los lugares sagrados para proteger el ambiente. Este uso del ajo como protección en el hogar tiene resonancias con los rituales de purificación descritos en las Escrituras, donde se busca establecer un espacio de paz y santidad que invite la presencia de Dios y rechace cualquier mal. Finalmente, el uso del ajo en las prácticas de protección recuerda el simbolismo de la sal en la Biblia. En Levítico 2 y 13, Dios instruye a su pueblo a sazonar todas las ofrendas con sal como símbolo de un pacto duradero. La sal preserva y purifica, representando la naturaleza constante de la alianza entre Dios y su pueblo. De manera similar, el ajo, con su capacidad de preservar y proteger, se convierte en un símbolo de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Al igual que la sal en las ofrendas, el ajo puede ser visto como una herramienta de preservación espiritual que refuerza la conexión del creyente con la protección y la pureza divina. Al observar los paralelos entre el ajo y estas hierbas sagradas en la Biblia, vemos cómo el ajo podría representar la misma barrera protectora que Dios ofrece a su pueblo. En este sentido, aunque no forme parte del culto bíblico, el ajo se convierte en un símbolo poderoso de la batalla espiritual y la presencia de Dios. Utilizado en rituales de protección, colgado en los hogares o incluso consumido con la intención de recibir fortaleza espiritual, el ajo refleja una fe que conecta lo físico y lo espiritual. El ajo como herramienta de purificación en la fe cristiana. A lo largo de la historia, el ajo ha sido utilizado no solo como un elemento culinario, sino como una herramienta de protección y purificación en diversas prácticas espirituales. Aunque el ajo no es oficialmente un sacramental en la tradición cristiana, en muchas comunidades se ha convertido en un símbolo de protección y pureza espiritual. Su fuerte aroma y sus propiedades antibacterianas lo han hecho un recurso natural y accesible que, en combinación con la fe, actúa como un recordatorio de la presencia protectora de Dios. En ciertas comunidades ortodoxas y en las tradiciones cristianas de Europa del Este, se emplea el ajo para proteger los hogares y espacios sagrados. El ajo se coloca en las puertas y ventanas para crear una barrera espiritual, y a menudo se recitan oraciones especiales para consagrar su uso, pidiendo a Dios que proteja el hogar y a sus habitantes. Este acto no implica que el ajo en sí tenga poder sobrenatural, en cambio, refleja la creencia de que Dios escucha las oraciones de su pueblo y responde a sus llamados de ayuda, ofreciendo protección contra cualquier influencia maligna.
Al igual que el agua bendita o el aceite de unción, el ajo, al ser bendecido en oración, se convierte en un símbolo tangible de la gracia y la defensa divina. La Biblia menciona en varios pasajes la importancia de mantener el cuerpo y el hogar puros y consagrados a Dios. En el Salmo 91, 10, se nos promete que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa ha inspirado a muchas generaciones de creyentes a buscar la protección divina y a establecer rituales que reflejen esta fe en la protección de Dios. En este contexto, el ajo se utiliza no solo como un recurso físico, sino como una expresión de la fe en la protección de Dios sobre el hogar y la vida de quienes lo habitan. Uno de los ejemplos de purificación en las Escrituras se encuentra en el uso del agua y el hisopo para limpiar de impurezas. En el Salmo 51, 7, el rey David clama: «Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve». Esta solicitud de purificación espiritual es un acto de arrepentimiento y un deseo profundo de estar en armonía con Dios. Aunque no es exactamente el mismo tipo de purificación, el uso del ajo en algunas prácticas cristianas como barrera contra el mal evoca este deseo de pureza y la protección divina. Al consagrar el ajo y colocarlo en el hogar, los creyentes buscan establecer un ambiente limpio y santo, un lugar donde la presencia de Dios pueda habitar sin obstáculos. En las comunidades donde el ajo es utilizado como herramienta de purificación, los fieles a menudo acompañan su uso con oraciones. Estas oraciones pueden ser simples o detalladas, pero generalmente incluyen un llamado a Dios para que bendiga el hogar y aleje todo tipo de influencia negativa. La oración no es solo una formalidad, es el acto fundamental que da sentido al uso del ajo. Sin la oración y la fe en Dios, el ajo sería solo un elemento físico. Pero cuando se ofrece en oración, el ajo se convierte en un recordatorio de la protección espiritual, recordando al creyente que Dios es su refugio y fortaleza. El ajo también se ha utilizado en rituales cristianos para proteger a las personas de influencias espirituales indeseadas. En ciertos rituales de exorcismo y purificación, el ajo se emplea como símbolo de rechazo a las fuerzas del mal. Este uso puede incluir llevar un diente de ajo en el bolsillo o cerca del cuerpo, un acto que no se basa en supersticiones, sino en la creencia de que el ajo simboliza la barrera de protección que Dios ofrece a aquellos que buscan refugio en él. Al igual que en Efesios 6 y 11, donde se nos llama a vestirnos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, el ajo se convierte en un símbolo de esta armadura espiritual, un escudo físico que refuerza la fe y el compromiso de permanecer en la presencia de Dios. Es importante notar que el poder del ajo en estos rituales no reside en el ajo en sí mismo, sino en el acto de fe y en la oración que lo acompañan. La práctica de consagrar el ajo mediante una oración demuestra que el verdadero poder proviene de Dios y que el ajo es solo un símbolo de su gracia. Los fieles que emplean el ajo en sus hogares o en sus rituales personales están renovando su fe y recordándose a sí mismos que Dios es quien los protege y los mantiene a salvo. El ajo consagrado en la oración se convierte, entonces, en una manifestación física de esta confianza en la protección de Dios. En este contexto, el ajo se convierte en una herramienta de conexión entre lo visible y lo invisible, lo tangible y lo espiritual. A través de su uso, el creyente afirma su dependencia de la gracia de Dios para protegerse de cualquier peligro. Al consagrarlo y colocarlo en lugares estratégicos del hogar, cada diente de ajo simboliza una oración continua, una declaración de fe que transforma el espacio físico en un lugar de paz y santidad. El uso del ajo en la fe cristiana como herramienta de purificación, aunque no sea un sacramental oficial, evoca la naturaleza de la fe en la vida cotidiana. Para muchos creyentes, el acto de colocar ajo en su hogar o en sus pertenencias no solo es una forma de asegurar la protección divina, sino también de reafirmar su relación con Dios y su compromiso de vivir en su presencia. Al ver el ajo como un símbolo de esta conexión divina, el creyente es recordado constantemente de que Dios siempre está cerca, listo para proteger y guiar en cualquier momento. Preparación y consagración del ajo para fines espirituales. El uso del ajo en la práctica espiritual no es solo una tradición de protección, sino un acto de fe que requiere preparación y consagración para cumplir su propósito sagrado. Para aquellos que desean emplear el ajo como una herramienta de protección espiritual, seguir un proceso de preparación con reverencia y cuidado es esencial. Así como en muchas tradiciones religiosas, donde la pureza del objeto es fundamental, el proceso de preparar y consagrar el ajo convierte algo común en un símbolo de protección divina. Paso 1.
Selección del ajo. La selección cuidadosa del ajo es el primer paso. En muchas tradiciones espirituales, es esencial que el ajo sea lo más puro y natural posible, libre de pesticidas o productos químicos. Al elegir ajos frescos y orgánicos, el creyente está simbolizando la pureza de propósito. Se cree que los ajos de mejor calidad tienen una energía limpia, y esta pureza física se convierte en una representación simbólica de la pureza espiritual que se desea alcanzar. Al seleccionar el ajo con esta intención, el fiel está preparando el terreno para que Dios actúe a través de este símbolo. Cada diente de ajo elegido para el ritual debe ser visto como un objeto sagrado, destinado a cumplir una misión espiritual en el hogar o en la vida de quien lo usa. Paso 2. Limpieza física y simbólica. El segundo paso en este proceso es la limpieza del ajo. Antes de utilizarlo con un propósito espiritual, es importante lavarlo con agua limpia, eliminando cualquier impureza o suciedad visible. En la Biblia, el agua es símbolo de purificación y renovación, y este acto de limpieza física representa un acto de fe en el poder de Dios para purificar. Para muchos, esta limpieza física se convierte en una preparación simbólica, donde el ajo no solo se purifica exteriormente, sino que también se prepara espiritualmente para su propósito. Al lavar el ajo, el creyente puede rezar una breve oración, pidiendo a Dios que lo limpie tanto física como espiritualmente, para que esté listo para actuar como un instrumento de su protección. Después de lavarlo, algunos creen que sumergir el ajo en agua bendita durante unos minutos añade una capa de protección espiritual adicional. Mientras el ajo está en el agua, el fiel puede rezar una oración de purificación, pidiendo que cada diente de ajo se convierta en un símbolo de la gracia de Dios, y que sea limpio de toda impureza para que esté preparado para su propósito sagrado. Este acto de inmersión no solo purifica el ajo, sino que también prepara el corazón del creyente, alineando su espíritu con la intención de utilizar el ajo como una herramienta de fe y protección. Paso 3. Consagración del ajo con oración. La consagración es el paso más importante en este proceso, ya que transforma un simple diente de ajo en un símbolo de protección espiritual. Para este acto, se recomienda buscar un lugar tranquilo, donde el creyente pueda concentrarse y dedicar unos momentos a rezar en profundidad. En este momento, el ajo deja de ser solo un bulbo y se convierte en una herramienta de fe, destinada a actuar como un escudo espiritual en la vida del fiel. La oración de consagración puede variar, pero su objetivo es ofrecer el ajo a Dios y pedir que lo bendiga y lo convierta en un símbolo de su protección. Un ejemplo de esta oración podría ser: Padre Celestial, te ofrezco este ajo y te pido que lo consagres para tu propósito sagrado. Que sea un símbolo de tu poder y protección en mi vida. Así como este ajo purifica y fortalece el cuerpo, que también proteja y fortalezca mi espíritu. Que todo mal sea repelido y que tu paz reine donde este ajo sea colocado. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración puede ser acompañada por la luz de una vela blanca, un símbolo de la presencia de Dios y la luz de Cristo, que disipa toda oscuridad y llena el espacio con su paz. Durante este proceso de consagración, algunos creyentes encuentran útil visualizar cómo el ajo, al ser bendecido, se transforma en un símbolo de protección, irradiando una energía espiritual que repele todo lo negativo. Este acto de fe fortalece la conexión entre el ajo y el propósito para el cual se consagra, convirtiéndolo en un símbolo tangible de la intervención divina en la vida del creyente. La consagración no solo es una protección externa, sino también una declaración interna de fe en la protección de Dios. Paso 4. Almacenamiento y cuidado del ajo consagrado. Una vez consagrado, el ajo debe ser almacenado de manera especial, con reverencia y cuidado. En muchas tradiciones, se recomienda guardarlo en un lugar limpio y apartado, libre de distracciones, como en un frasco o caja de madera reservada exclusivamente para este propósito. Este acto de almacenamiento cuidadoso recuerda al creyente que el ajo consagrado ya no es un simple objeto, sino una herramienta sagrada de protección. Cada vez que se utilice, debe hacerse con respeto y devoción, recordando que este ajo simboliza un compromiso espiritual con Dios y su protección. Al almacenar el ajo de esta manera, el fiel también crea un espacio físico en su hogar que representa su fe y su confianza en la protección divina. Esta dedicación del ajo consagrado, al igual que en la Biblia donde los objetos sagrados se guardaban con reverencia en lugares especiales, recuerda constantemente al creyente la presencia de Dios en su vida cotidiana y la santidad de su protección.
Paso 5. Uso del ajo consagrado para la protección espiritual. El ajo consagrado está ahora listo para ser utilizado en la protección espiritual. Puede ser colocado en lugares estratégicos del hogar, como las entradas y ventanas, para crear una barrera espiritual, o puede ser llevado en el bolsillo o cerca del cuerpo como amuleto de protección. Cada vez que se utiliza, es importante recordar la oración de consagración y la intención espiritual que lo acompaña. Al colocar el ajo en una puerta o llevarlo consigo, el fiel puede recitar una breve oración, pidiendo a Dios que refuerce su protección y que aleje todo mal. Al seguir estos pasos, el ajo consagrado se convierte en algo más que un objeto físico, se transforma en una manifestación tangible de la fe en la protección de Dios. Este proceso de preparación y consagración no solo protege el espacio físico, sino también el espíritu del creyente, recordándole que Dios está siempre presente, listo para proteger y guiar en cualquier momento. Al utilizar el ajo con devoción y fe, cada diente de ajo consagrado se convierte en un acto de confianza en Dios, una declaración de fe que asegura al creyente la constante presencia y defensa divina en su vida. Uso del ajo consagrado para proteger el hogar. En la tradición cristiana, el hogar es considerado un refugio sagrado, un espacio que debe estar protegido de cualquier influencia negativa y consagrado a la paz y la presencia de Dios. Utilizar el ajo consagrado para proteger el hogar es un acto de fe y devoción, una forma de invocar la gracia divina sobre cada rincón del lugar en el que se vive. Este ritual no es solo un acto simbólico, sino un acto de oración y de afirmación de que Dios es quien guía y protege cada aspecto de la vida familiar. Paso 1. Preparación del hogar para la purificación espiritual. El primer paso en la protección del hogar con ajo consagrado es preparar el espacio de manera adecuada. La limpieza física del hogar es un acto importante que simboliza la limpieza espiritual. Al igual que en las Escrituras, donde el acto de lavar o limpiar precede muchas veces a la bendición, limpiar el hogar con cuidado permite que la energía pura y la paz fluyan sin obstáculos. Mientras limpias cada habitación, puedes recitar el Salmo 23, El Señor es mi pastor, nada me faltará, invitando a la presencia de Dios a llenar el espacio con su protección y paz. Este proceso de limpieza física también permite al creyente conectar con la intención espiritual de lo que se va a realizar. El hogar se convierte en un espacio preparado para recibir la bendición y la protección de Dios, y la limpieza se convierte en un primer paso hacia la pureza espiritual que se desea lograr. Cada rincón, cada mueble y cada espacio físico representan un acto de devoción, en el que el creyente reafirma su deseo de habitar en un ambiente de santidad y protección divina. Paso 2. Colocación del ajo en las entradas y ventanas del hogar. Una vez que el hogar está limpio, el siguiente paso es colocar el ajo consagrado en las entradas principales, como las puertas y ventanas, que representan puntos de acceso donde pueden entrar energías o influencias externas. Comenzando por la puerta principal, se toma un diente de ajo consagrado y se recita una oración pidiendo protección. Una oración común podría ser: Señor, coloco este ajo en esta puerta como símbolo de tu protección. Que ninguna influencia maligna entre en este hogar. Que tu paz, amor y santidad habiten aquí. En el nombre de Jesús, amén. El ajo se puede colocar discretamente en el marco de la puerta o en una esquina cercana, de forma que se mantenga como una barrera protectora sin llamar demasiado la atención. Este acto de colocar el ajo en las entradas crea un sello espiritual en el hogar, donde cada diente de ajo simboliza la presencia de Dios guardando cada puerta y cada ventana. Repetir este proceso en todas las entradas, incluidas las ventanas, asegura que cada rincón esté cubierto por la protección divina, y que el hogar sea un espacio de paz y refugio espiritual. Además de proteger las entradas, es importante colocar ajos en todas las plantas del hogar, especialmente en las puertas traseras, balcones y cualquier otra abertura que pueda simbolizar una entrada para el mal. En cada lugar donde se coloque un diente de ajo, se recomienda repetir la oración de protección, reafirmando la intención espiritual de crear un entorno seguro y santificado. Paso 3. Consagración de las áreas principales del hogar. El siguiente paso en este ritual de protección es consagrar las áreas principales del hogar, como la sala de estar, el comedor y las habitaciones, donde la familia pasa la mayor parte del tiempo. En cada habitación, se puede tomar un momento para orar, pidiendo a Dios que su presencia llene ese espacio con paz y protección. En la sala de estar, por ejemplo, se podría rezar: Señor, bendice este lugar donde nos reunimos como familia.
Que tu amor y protección estén siempre presentes aquí. Que cada palabra, cada risa y cada momento sean para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Este acto de consagración transforma cada área del hogar en un espacio donde la presencia de Dios es bienvenida. Al realizar estas oraciones, el creyente no solo está pidiendo protección, sino también estableciendo un lugar de comunión con Dios, donde cada actividad se convierte en un acto de adoración. Las habitaciones consagradas se transforman en espacios sagrados, libres de cualquier influencia negativa y dedicados a la paz y armonía que solo Dios puede ofrecer. Paso 4. Reafirmación de la protección en el hogar a través del ajo. El ajo consagrado se convierte en un recordatorio constante de la protección espiritual del hogar. Cada vez que un miembro de la familia ve el diente de ajo en la entrada o lo recuerda, se reafirma la convicción de que Dios es quien cuida y guarda el hogar. Este símbolo tangible de protección recuerda al creyente que, aunque no vea la batalla espiritual que ocurre en lo invisible, sabe que Dios está obrando en su favor. Al igual que la armadura de Dios, mencionada en Efesios 6, el ajo es una representación de la defensa que Dios ofrece a su pueblo, un recordatorio de que el hogar está protegido contra cualquier amenaza. Paso 5. Renovación periódica de la protección del hogar. A lo largo del tiempo, puede ser necesario renovar la protección del hogar. El ajo consagrado puede reemplazarse periódicamente, repitiendo el ritual de limpieza, consagración y colocación en las entradas. Esta práctica de renovación no solo refresca la barrera espiritual del hogar, sino que también permite al creyente reafirmar su fe y su dependencia de Dios. Cada renovación es un acto de confianza, una forma de expresar el compromiso continuo de vivir bajo la protección de Dios y de buscar su presencia en todos los aspectos de la vida diaria. La renovación del ajo y de la oración en el hogar es una forma de mantener vivo el sentido de lo sagrado en la vida cotidiana. Este acto puede realizarse una vez al mes o cada cierto tiempo, según las necesidades del hogar y la intuición espiritual del creyente. Al renovar el ajo consagrado, el hogar se llena nuevamente con la energía espiritual de protección y se reaviva el compromiso de vivir en un espacio santificado, dedicado al servicio y la gloria de Dios. Conclusión del ritual de protección del hogar. Al completar estos pasos, el hogar queda protegido espiritualmente mediante un acto de fe que une lo visible y lo invisible. Cada diente de ajo consagrado colocado en las entradas y en las habitaciones se convierte en un escudo espiritual, una declaración de que el hogar es un lugar de paz, donde la presencia de Dios es bienvenida y donde cualquier influencia negativa es rechazada. El ritual de protección del hogar no solo es una barrera contra el mal, sino también un recordatorio constante de que Dios está presente en cada rincón, guiando y protegiendo a los que viven en él. En un mundo donde la lucha espiritual es una realidad constante, este acto de fe permite al creyente reafirmar su compromiso con Dios y declarar que su presencia es el verdadero refugio y protección. Cada vez que el ajo consagrado es visto o recordado, el creyente puede sentirse rodeado por la gracia y la protección divina, sabiendo que su hogar está en manos de Dios y que nada malo puede prevalecer en su presencia. Purificación personal con ajo consagrado. A medida que avanzamos en nuestra vida diaria, estamos expuestos a energías, influencias y pensamientos que pueden afectar nuestra paz interior y nuestro equilibrio espiritual. La práctica de realizar una purificación personal utilizando ajo consagrado es un acto de fe que busca renovar nuestra conexión con Dios, limpiando nuestro ser de cualquier carga negativa y restaurando la paz y la santidad en el alma. Este ritual de purificación personal no es solo un acto simbólico, es un momento de introspección y oración que permite al creyente entregarse a la presencia divina y recibir su protección y gracia. Paso 1. Preparación del espacio y del corazón para la purificación. Para llevar a cabo este ritual de purificación personal, es importante encontrar un lugar tranquilo y apartado, donde el creyente pueda estar en paz y concentrarse completamente en el proceso espiritual. Este espacio puede ser una habitación específica o un rincón tranquilo del hogar, un lugar que el creyente considere especial y donde se sienta en comunión con Dios. Antes de comenzar, es recomendable tomarse unos momentos para respirar profundamente, calmando la mente y abriendo el corazón a la intervención divina. La preparación del espacio también incluye la disposición de un recipiente con agua bendita y un diente de ajo consagrado. Cada elemento que se utiliza en el ritual debe ser manejado con reverencia, pues representa una conexión entre lo físico y lo espiritual.
Este momento de preparación es también una preparación interna. El creyente puede ofrecer una oración sencilla, pidiendo que el ritual de purificación sea guiado por Dios y que su paz llene el lugar donde se lleva a cabo. Paso 2. Oración de purificación y entrega. Una vez que el espacio y el corazón están preparados, el creyente puede iniciar el ritual con una oración de purificación, un acto de entrega a Dios en el que se busca liberarse de cualquier carga espiritual o influencia negativa. Esta oración no solo es un llamado de ayuda, sino un acto de confianza en el poder de Dios para purificar el espíritu y restaurar la paz interior. Un ejemplo de oración podría ser: Señor, vengo ante ti en busca de purificación. Así como este ajo simboliza tu poder, que también sea un medio para limpiar mi espíritu de cualquier oscuridad. Llena mi vida con tu paz y que tu Espíritu Santo guíe mis pasos. Que toda sombra sea alejada en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta oración actúa como una declaración de fe, afirmando que el poder de purificación no reside en el ajo en sí, sino en la presencia y gracia de Dios que se invoca durante el ritual. Es un momento de rendición total, en el que el creyente reconoce la necesidad de la ayuda divina para alcanzar la pureza espiritual. Paso 3. Uso del ajo consagrado en el ritual de purificación. Después de la oración, el creyente toma el diente de ajo consagrado y lo sumerge en el agua bendita, estableciendo así una conexión entre el símbolo físico y la pureza espiritual que se desea alcanzar. Al igual que el agua bendita se utiliza en los sacramentos como símbolo de limpieza y renovación, el ajo consagrado, al ser sumergido en esta agua, se convierte en un instrumento de purificación. El siguiente paso es aplicar el ajo consagrado en 3 áreas clave del cuerpo: la frente, el pecho y las manos. Estos puntos representan la mente, el corazón y las acciones, 3 áreas fundamentales en la vida espiritual del creyente. Al realizar este acto, el creyente puede hacer la señal de la cruz en cada punto, diciendo en voz baja: con este ajo consagrado y el agua bendita, purifico mi mente, mi corazón y mis acciones. Que toda influencia maligna sea eliminada y que tu paz y protección me acompañen siempre. Amén. Este gesto de cruz simboliza la protección de Dios sobre cada aspecto del ser, y al aplicar el ajo y el agua bendita, el creyente declara que su vida está bajo la guía y la protección divina. El uso del ajo en este ritual no es solo un acto físico, sino un acto simbólico que invita a la presencia de Dios a cada área de la vida del creyente. La frente representa los pensamientos, pidiendo que sean puros y guiados por la sabiduría divina. El pecho simboliza el corazón, rogando que se mantenga en paz y lleno del amor de Dios. Las manos representan las acciones, una petición para que cada obra sea conforme a la voluntad divina. Al invocar la protección de Dios sobre estos aspectos, el creyente fortalece su fe y renueva su compromiso de vivir en su luz. Paso 4. Reflexión y meditación tras el ritual. Una vez completada la purificación, el creyente puede tomarse unos momentos para reflexionar en silencio y meditar en el poder de Dios y su presencia en la vida. Este tiempo de silencio es una oportunidad para abrirse a la paz de Dios y dejar que su gracia llene cada rincón del ser. La quietud después del ritual es importante, ya que permite que el creyente asimile la experiencia y sienta la renovación espiritual que ha invocado a través de la oración y el simbolismo del ajo consagrado. Durante esta meditación, el creyente puede reflexionar en versículos de la Biblia que hablen sobre la protección y la paz de Dios, como Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Esta meditación refuerza la confianza en que Dios está presente, protegiendo y guiando, y que su paz es real y duradera. Este tiempo de reflexión permite al creyente reconocer que no está solo en la batalla espiritual y que la gracia de Dios lo sostiene y lo protege siempre. Paso 5. Renovación de la purificación según sea necesario. El ritual de purificación personal con ajo consagrado no tiene que ser un acto único, sino que puede repetirse según las necesidades del creyente. Así como en la vida diaria estamos expuestos a diferentes influencias, también es importante mantener una práctica regular de renovación espiritual. Al realizar este ritual periódicamente, el creyente fortalece su fe y mantiene una conexión continua con Dios, recordando siempre que su presencia es una fuente constante de paz y protección. Al renovar este acto de purificación, el ajo consagrado se convierte en un símbolo recurrente de la fe y el compromiso del creyente de permanecer en la paz y la luz de Dios. Cada vez que se lleva a cabo el ritual,
se reafirma la relación entre el creyente y Dios, y se refuerza la convicción de que, a través de su gracia, es posible vivir una vida en santidad y pureza, protegidos de cualquier influencia que pudiera perturbar el bienestar espiritual. Conclusión del ritual de purificación personal. El uso del ajo consagrado en la purificación personal es mucho más que un acto simbólico, es una oportunidad para renovar el espíritu y reafirmar la dependencia de Dios en la vida diaria. Este ritual permite al creyente experimentar la paz y la protección de Dios de una manera tangible, conectando lo físico y lo espiritual. Al utilizar el ajo consagrado y el agua bendita con fe, cada gesto y cada oración se convierten en una manifestación del deseo profundo de vivir en la gracia de Dios, alejados de cualquier sombra o influencia negativa. La práctica de la purificación personal con ajo consagrado permite al creyente recordar que, aunque no siempre se vean las batallas espirituales que ocurren en el ámbito invisible, Dios está siempre presente, actuando como protector y guía. Este ritual se convierte en un recordatorio constante de que la paz y la pureza son posibles en la vida cristiana, y que, con la ayuda de Dios, el creyente puede superar cualquier desafío espiritual, manteniendo siempre la fe y la confianza en su amor y protección. Bendición y protección de los alimentos con ajo consagrado. La alimentación es uno de los aspectos más importantes en la vida diaria, no solo porque nutre el cuerpo, sino porque también representa el cuidado y la provisión que Dios ofrece a su pueblo. La práctica de bendecir y proteger los alimentos con ajo consagrado es una forma de reconocer esta provisión divina y de pedir a Dios que cubra cada bocado con su gracia y protección. Utilizar el ajo consagrado en este contexto transforma la simple acción de cocinar y comer en un acto espiritual, una comunión con Dios que llena de significado cada aspecto de la vida diaria. Paso 1. Preparación de los alimentos con una intención espiritual. Antes de comenzar a cocinar, se recomienda reunir todos los ingredientes, incluyendo el ajo consagrado que se usará en la comida, y dedicar un momento para agradecer a Dios por su provisión. Este acto de gratitud es una forma de recordar que cada alimento es un regalo de Dios, y que, al consumirlo, estamos recibiendo su sustento. Al preparar los ingredientes, el creyente puede hacer una breve oración de agradecimiento, reconociendo que cada don perfecto proviene de Dios, Santiago 1:17, y que Él cuida de nosotros en cada detalle de nuestra vida. La preparación de los alimentos con una intención espiritual también ayuda al creyente a entrar en un estado de reflexión y gratitud, creando un ambiente de paz y comunión en la cocina. Cada corte, cada mezcla y cada paso en el proceso de cocinar se convierte en una forma de adoración, una oportunidad de alabar a Dios mientras se prepara el alimento. Esta dedicación transforma el acto de cocinar en una práctica sagrada, donde el creyente recuerda que Dios está presente y que su bendición puede ser invocada sobre cada aspecto de la vida diaria. Paso 2. Bendición del ajo consagrado antes de incorporarlo en la comida. Antes de agregar el ajo consagrado a la comida, se realiza una oración especial de bendición, pidiendo a Dios que infunda en el alimento su protección y su gracia. Esta oración puede ser tan simple o tan detallada como se desee, pero su propósito es consagrar el ajo para que, al incorporarse a la comida, se convierta en un símbolo de la protección y la bendición de Dios sobre quienes la consuman. Una oración de bendición puede ser: Señor, te doy gracias por estos alimentos y por el ajo consagrado que has puesto en nuestras manos. Te pido que, al incorporarlo en esta comida, tú bendigas cada bocado que consumamos. Que esta comida sea fuerza para nuestro cuerpo y alimento para nuestro espíritu, y que cada bocado nos recuerde tu amor y tu cuidado constante. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración transforma el ajo en un instrumento de fe, y al pronunciarla, el creyente afirma su dependencia de Dios y su confianza en que Él vela por su bienestar físico y espiritual. Paso 3. Incorporación del ajo en la comida con intención y devoción. Al añadir el ajo consagrado a la comida, es importante hacerlo con una intención espiritual clara, recordando que cada bocado será una bendición y un recordatorio de la presencia de Dios. Este acto convierte el alimento en un símbolo de la comunión con Dios, y cada ingrediente se transforma en una expresión de su amor y provisión. Al cocinar, el creyente puede recitar silenciosamente versículos que hablen de la fortaleza y el cuidado de Dios, como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo fortalece la intención espiritual del acto de cocinar, recordando que Dios está presente en cada paso del proceso. El ajo consagrado, al ser incorporado en la comida, representa la protección y la paz que se desea para cada persona que la consumirá,
y cada momento en la cocina se convierte en un acto de amor y fe. Este acto de devoción transforma la preparación de los alimentos en un momento de adoración y agradecimiento, creando un ambiente donde Dios es parte de la vida cotidiana y de cada acción. Paso 4. Oración de protección antes de consumir los alimentos. Una vez que la comida está lista, el siguiente paso es ofrecer una oración de protección sobre los alimentos antes de consumirlos. Esta oración no solo pide la bendición de Dios sobre el alimento, sino que también agradece por la provisión divina y pide su protección sobre quienes lo consumen. Esta oración puede ser compartida con todos los presentes en la mesa, fortaleciendo el sentido de comunidad y fe en la familia o en el grupo que se reúne para comer. Un ejemplo de oración antes de comer podría ser: Señor, te agradecemos por estos alimentos y por cada persona que los ha preparado. Te pedimos que bendigas esta comida, que sea fuerza para nuestro cuerpo y paz para nuestro espíritu. Que cada bocado sea un recordatorio de tu amor y de tu protección sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración invita a la presencia de Dios a la mesa y transforma la comida en una experiencia de gratitud y fe. Paso 5. Reflexión y agradecimiento después de la comida. Al finalizar la comida, se recomienda tomar un momento para reflexionar en silencio y agradecer a Dios por su provisión y protección. Este acto de agradecimiento no solo refuerza la conexión espiritual entre el alimento y la fe, sino que también permite al creyente terminar el ritual con una sensación de paz y plenitud. La reflexión después de comer recuerda al creyente que cada alimento es un regalo de Dios, y que, al alimentarse, también está recibiendo su amor y cuidado. Durante este tiempo de reflexión, el creyente puede meditar en cómo la protección de Dios se manifiesta en su vida cotidiana, desde los alimentos que consume hasta cada aspecto de su bienestar físico y espiritual. Este momento de gratitud permite cerrar el ritual con una sensación de plenitud, sabiendo que Dios ha estado presente en cada bocado y que su protección continuará sobre el hogar y sobre cada persona que ha participado en la comida. Conclusión del ritual de bendición y protección de alimentos. Bendecir y proteger los alimentos con ajo consagrado es una práctica que conecta lo físico con lo espiritual, transformando una necesidad básica en un acto de comunión con Dios. Al realizar este ritual, el creyente reconoce que cada aspecto de su vida, incluso los actos más cotidianos como cocinar y comer, pueden estar llenos de significado y ser consagrados a Dios. El ajo consagrado se convierte en un símbolo de la protección divina que abarca cada rincón de la vida, y su uso en la comida es una declaración de fe en la provisión constante de Dios. Este ritual también refuerza el sentido de comunidad y fe en el hogar, recordando a todos los presentes que Dios está en medio de ellos y que su protección es real y constante. Al invocar la bendición de Dios sobre los alimentos, el creyente expresa su gratitud y su deseo de vivir bajo su cuidado y guía. Cada vez que el ajo consagrado es incorporado en la comida, se reafirma la conexión entre lo espiritual y lo físico, y el hogar se convierte en un espacio de paz y protección divina. Así, este acto de bendición y protección de los alimentos con ajo consagrado es mucho más que un ritual, es una manifestación de fe que invita a Dios a ser parte de cada momento de la vida. Al cocinar y consumir alimentos bendecidos, el creyente experimenta el amor y la paz de Dios en su vida diaria, recordando que, a través de su gracia, todo lo que se hace en su nombre se convierte en una bendición para el cuerpo y el alma. El ajo como símbolo de liberación en la historia de Israel. A lo largo de la Biblia, el pueblo de Israel experimentó una travesía de fe, obediencia y redención bajo la guía de Dios. La historia de su liberación de la esclavitud en Egipto es un relato de sacrificio, perseverancia y dependencia en la provisión divina. En este contexto, el ajo adquiere un significado simbólico como recordatorio de las ataduras del pasado y del llamado a confiar plenamente en la provisión y la libertad que Dios ofrece. En el libro de Números 11, 4-6, el pueblo de Israel, mientras vagaba en el desierto bajo la guía de Moisés, comenzó a sentir nostalgia por los alimentos que tenían en Egipto, incluyendo el ajo. En su lamento decían: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Este deseo por los alimentos de Egipto refleja una atadura emocional y espiritual con el pasado, donde, a pesar de haber sido esclavos, encontraban consuelo en lo conocido y en la abundancia de alimentos que habían dejado atrás. El simbolismo del ajo en la memoria de Egipto.
El anhelo del ajo y otros alimentos representa una nostalgia que va más allá del simple deseo culinario. En muchos sentidos, este deseo por los alimentos de Egipto refleja la dificultad de Israel para desprenderse completamente de las cadenas de la esclavitud, no solo en lo físico sino en lo emocional y espiritual. Aunque Dios los había liberado y les estaba guiando hacia una tierra prometida, el pueblo seguía aferrándose a los recuerdos de una vida que, aunque llena de opresión, les ofrecía cierta seguridad y familiaridad. En este contexto, el ajo se convierte en un símbolo de esas ataduras invisibles que a menudo nos impiden avanzar hacia la libertad plena en Dios. Al recordar el ajo de Egipto, el pueblo de Israel no solo expresaba un deseo físico, sino también una lucha interna entre lo conocido y la fe en lo que aún no podían ver. La necesidad de ajo y otros alimentos representaba el apego a una vida donde dependían de sus propias fuerzas y del sistema egipcio, en lugar de depender plenamente de Dios y su provisión. La enseñanza espiritual detrás del maná y el ajo. Dios, en su infinita sabiduría y compasión, proporcionó a su pueblo el maná, un alimento celestial que aparecía cada mañana como un regalo directo de su mano. El maná representaba una lección de dependencia total en Dios, quien les daba cada día lo necesario para subsistir en el desierto. En lugar de la abundancia y la variedad de alimentos que habían conocido en Egipto, Dios les enseñaba a confiar en él diariamente, proporcionándoles lo justo y necesario, sin permitir que acumularan más de lo requerido para cada día. Este acto divino les enseñaba a vivir en fe, sabiendo que su provisión era constante y suficiente. La comparación entre el maná y el ajo de Egipto revela una lucha espiritual fundamental. Mientras que el ajo simbolizaba el pasado y las cadenas de la esclavitud, el maná representaba la libertad y la provisión divina, un llamado a soltar las ataduras y a confiar en la dirección de Dios. Cada día que los israelitas recogían el maná, Dios les recordaba que su plan para ellos iba más allá de lo que podían comprender, y que debían aprender a confiar en su bondad y fidelidad. Esta lección de dependencia espiritual sigue siendo relevante hoy, recordándonos que a veces debemos soltar lo que conocemos para abrazar la plenitud de la vida que Dios nos ofrece. El ajo como símbolo de lucha entre el pasado y el propósito divino. La añoranza del pueblo de Israel por el ajo y los alimentos de Egipto refleja una lucha común en la vida de fe, el desafío de soltar el pasado y avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. La historia de Israel nos enseña que, al igual que ellos, nosotros también enfrentamos momentos donde las circunstancias conocidas, aunque limitantes, parecen ofrecer seguridad frente a lo incierto. El ajo, en este contexto, representa esas cadenas invisibles que nos atan a hábitos, pensamientos o situaciones que ya no forman parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Dios quería que el pueblo de Israel no solo fuera libre físicamente, sino también espiritualmente, desatado de las viejas costumbres que les mantenían en la mentalidad de esclavos. La liberación de Egipto era un proceso de transformación profunda, una oportunidad para descubrir una nueva identidad como pueblo de Dios, confiando en que Él sería su guía y su proveedor. El recuerdo del ajo y de otros alimentos de Egipto era un obstáculo en esta transformación, una tentación de volver a las viejas formas y depender de lo material en lugar de abrazar la vida de fe que Dios les ofrecía. Lecciones espirituales para hoy, soltando las ataduras del ajo. La historia de Israel en el desierto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las cosas a las que nos aferramos, aquellas ataduras del ajo que nos impiden avanzar hacia la libertad espiritual plena. Cada uno de nosotros, en algún momento, se enfrenta a la tentación de regresar a lo familiar, a lo que ya conocemos, aunque no sea parte del propósito que Dios tiene para nosotros. Estas ataduras pueden ser recuerdos, miedos, inseguridades o hábitos que, aunque nos ofrecen una sensación temporal de seguridad, nos limitan y nos alejan del crecimiento espiritual. La fe en Dios implica soltar esas ataduras y confiar en su provisión y dirección. El maná que Dios dio a su pueblo en el desierto simboliza esta vida de dependencia en Él, un recordatorio de que su provisión es constante y suficiente. Al igual que los israelitas, somos llamados a vivir cada día confiando en que Dios proveerá, sin aferrarnos al pasado o a las cosas que ya no forman parte de nuestro propósito. Esta lección nos anima a abrazar el futuro con esperanza, sabiendo que Dios es fiel y que su plan para nosotros es siempre mejor de lo que podemos imaginar. El ajo como símbolo de fe y redención en la vida de los creyentes. Al reflexionar sobre el papel del ajo en la historia de Israel, vemos que su simbolismo va más allá de un simple alimento.
nos recuerda la importancia de soltar el pasado, de confiar en Dios para nuestras necesidades diarias y de reconocer que la verdadera libertad espiritual se encuentra en la dependencia total en Él. Así como Dios guió a su pueblo en el desierto, enseñándoles a confiar en su provisión diaria, Él también nos llama hoy a vivir con una fe renovada, dejando atrás lo que ya no nos sirve y abrazando el propósito y el futuro que tiene para nosotros. El ajo se convierte en un símbolo de las elecciones diarias que hacemos para vivir en libertad o permanecer en ataduras. Cada vez que recordamos esta historia, podemos reflexionar sobre las cosas que Dios nos está llamando a soltar, y confiar en su provisión y guía. Este acto de fe, al igual que el acto de recoger el maná cada mañana, es una declaración de que Dios es suficiente y que, al caminar en obediencia, encontraremos una paz y una plenitud que superan cualquier seguridad terrenal. Así, el ajo en la historia de Israel nos invita a tomar decisiones que nos lleven a la libertad espiritual, a dejar atrás las cadenas invisibles que nos impiden avanzar, y a confiar en que Dios es quien provee y sostiene en todo momento. El ajo como símbolo de sanación y preservación espiritual. A lo largo de la historia, el ajo ha sido valorado tanto por sus propiedades curativas como por su capacidad para preservar y proteger. En el contexto espiritual, estos atributos no son solo beneficios físicos, simbolizan la sanación y la preservación de la fe y el alma que Dios otorga a sus hijos. En la vida cristiana, el ajo se convierte en un recordatorio de cómo Dios protege y preserva a su pueblo en medio de las pruebas, así como un símbolo de la sanación integral que Él ofrece a aquellos que confían en su gracia. El ajo como agente de sanación espiritual y física. Desde la antigüedad, el ajo ha sido utilizado para sanar diversas enfermedades, gracias a su potente capacidad antibacteriana, antiviral y antifúngica. Cuando se tritura o corta, el ajo libera alicina, un compuesto responsable de su característico aroma y de sus poderes medicinales. Este proceso de transformación, en el que el ajo muestra su potencial sanador al ser triturado, es un reflejo de cómo, en la vida espiritual, las pruebas y las dificultades pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y sanación. Así como el ajo libera su esencia curativa al ser triturado, Dios también permite que las adversidades revelen la fe y fortalezcan el espíritu del creyente. La Biblia nos enseña que el bienestar físico y espiritual están intrínsecamente conectados. En Proverbios 5 y 22 se nos dice: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Este versículo nos recuerda que la salud del cuerpo está profundamente influenciada por la paz y la alegría en el espíritu. En este sentido, el ajo, como símbolo de sanación, representa no solo la capacidad de Dios para sanar el cuerpo, sino también su poder para restaurar el alma y el corazón quebrantado. Al consumir o usar ajo en rituales de purificación, el creyente invoca la protección y la sanación que solo Dios puede ofrecer. La preservación del espíritu en medio de las pruebas. La capacidad del ajo para preservar alimentos y protegerlos contra bacterias y hongos se convierte en una poderosa metáfora de la protección y preservación espiritual que Dios brinda a sus fieles. En un mundo lleno de tentaciones y desafíos, la fe del creyente puede verse amenazada por influencias externas que intentan debilitar su relación con Dios. Sin embargo, al igual que el ajo preserva los alimentos de la corrupción, Dios preserva y protege el espíritu del creyente, ayudándole a resistir las fuerzas negativas y a mantenerse firme en la fe. En el Salmo 121, 7-8 se nos promete: el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu vida. El Señor te protegerá en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Esta promesa de preservación no solo se refiere a la protección física, sino también a la preservación espiritual, asegurando que Dios guardará a aquellos que confían en Él. Al igual que el ajo actúa como un escudo protector, preservando lo que es bueno, Dios preserva al creyente de la corrupción espiritual y le da la fuerza para resistir cualquier ataque que pueda debilitar su fe. Sanación espiritual a través de la fe, el ajo como símbolo de renovación. La sanación espiritual no se limita a la restauración física, es una transformación profunda que Dios realiza en el corazón y en el alma del creyente. Jesús, en su ministerio terrenal, mostró que la sanación del cuerpo a menudo iba de la mano de la sanación espiritual. En Marcos 5:34, después de sanar a una mujer con fe profunda, Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Este relato muestra que la verdadera sanación abarca todo el ser, y que la fe es el vehículo que permite que la gracia de Dios opere en la vida del creyente. En la vida espiritual,
el ajo representa esta sanación integral que Dios ofrece. Así como el ajo combate físicamente las enfermedades, también simboliza la fuerza espiritual para superar las heridas del alma y las influencias negativas. Cuando el creyente usa o consume ajo con esta intención, no está buscando solo sanación física, sino una renovación espiritual que lo ayude a avanzar con una fe fortalecida. Al recordar el poder sanador del ajo, el creyente también recuerda que Dios puede curar cualquier herida espiritual y restaurar el equilibrio y la paz en su vida. El ajo y la protección divina, una barrera contra la corrupción espiritual. En el ámbito espiritual, la preservación del espíritu y la fe es una constante batalla. El ajo, con sus propiedades protectoras, actúa como un símbolo de la barrera que Dios establece alrededor de sus hijos para protegerlos del mal. Al igual que el ajo preserva los alimentos y los mantiene puros, Dios nos da la gracia y la fortaleza para permanecer firmes en la fe, sin ser corrompidos por las influencias negativas. En Efesios 6 y 11, Pablo exhorta a los creyentes a ponerse toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo. Esta armadura espiritual es la protección divina que rodea al creyente, preservándolo en medio de las pruebas. El ajo se convierte así en un recordatorio físico de esta armadura espiritual. Al colocarlo en el hogar o usarlo en rituales, el creyente está reafirmando su confianza en la protección de Dios y su capacidad para preservar su espíritu en medio de las tentaciones. Cada vez que el ajo se utiliza como símbolo, se establece una barrera espiritual que recuerda al creyente que, aunque las pruebas puedan ser intensas, Dios está presente y su protección es constante. El ajo en la vida cotidiana como recordatorio de la sanación y preservación de Dios. La práctica de utilizar el ajo como símbolo de sanación y preservación espiritual permite al creyente incorporar la fe en su vida diaria de manera tangible. Cada vez que se consume o se coloca en el hogar, el ajo se convierte en un recordatorio de que Dios está cerca, brindando protección y sanación. Esta práctica no es solo una costumbre, sino una declaración de fe que reafirma la dependencia del creyente en Dios y en su gracia para preservar y proteger. Así como el ajo tiene un papel importante en la preservación de alimentos, también puede tener un rol simbólico en la preservación de la fe. Al integrarlo en rituales de oración y purificación, el creyente expresa su compromiso de vivir en pureza y santidad, bajo la guía de Dios. Cada diente de ajo representa una oración de protección, una expresión de confianza en la capacidad de Dios para mantenernos seguros en su amor. Conclusión: el ajo como símbolo de la sanación y la preservación divina. En última instancia, el ajo se convierte en una poderosa metáfora de la relación entre Dios y su pueblo. Sus propiedades de sanación y preservación son un reflejo de las promesas que Dios hace a sus hijos, una sanación integral que abarca cuerpo y alma, y una preservación constante que protege al creyente de cualquier influencia que pueda dañar su fe. Al utilizar el ajo en la vida diaria con una intención espiritual, el creyente fortalece su fe y se recuerda a sí mismo que Dios está siempre presente, proveyendo protección, sanación y renovación. El ajo, en su dualidad de protección y sanación, simboliza la esencia de la vida cristiana, una vida de fe que busca la pureza y la fortaleza espiritual en medio de las adversidades. Al incorporar el ajo en prácticas espirituales, el creyente no solo se protege físicamente, sino que también se conecta con la gracia de Dios, recordando que, a través de su amor y poder, todo es posible. Gracias por tomarse el tiempo para ver este vídeo. Espero que estos conocimientos hayan aportado valor y significado a su camino espiritual. Si les ha parecido útil, no olviden darle like para apoyar el canal, compartir para que este mensaje llegue a más personas, y suscribirse para no perderse nuestros próximos contenidos. Acompáñennos y sigamos descubriendo juntos los misterios de la espiritualidad. Que la paz y las bendiciones los acompañen siempre.